Rioja Alavesa, sin duda, tiene la mejor tierra, el mejor territorio para hacer un gran vino. Tiene la historia, todo el concepto de Rioja, se puede decir que nace en Rioja Alavesa, y tiene una tradición familiar de cientos, miles de familias de viticultoras que lo único que han hecho siglo tras siglo es aprender y trabajar el vino. Ese es el gran protagonismo de Rioja Alavesa. Yo, por suerte, he podido conocer muchos viñedos del mundo. Viñedos y paisajes como el Rioja Alavesa hay pocos, muy poquitos, muy poquitos. Podemos darle dos puntos de vista, ¿no? En principio, la vendimia es, técnicamente es la recogida de la uva de esta zona, ¿no? En Rioja Alavesa y bueno, en el resto de zonas del mundo. Para nosotros la vendimia es la época de mayor trabajo, evidentemente es cuando recoges el fruto de todo un trabajo del año, todo el año, es decir, es cuando el sueldo, la nómina del año, la recoges una vez y es la vendimia. Pero también la vendimia para nosotros tiene un componente de cultura, de vida, sobre todo de fiesta. También es una fiesta. Son días de mucho trabajo, muy intensos, muy centrados en las obligaciones, porque estamos al albor, sobre todo, de la climatología. Pero también es unas fechas muy disfrutables, en el sentido de que es una fecha agradecida porque recoges ese esfuerzo, ese trabajo, esa atención, esos desvelos que has tenido a lo largo de los 365 días, ¿no? Y sin duda, pues bueno, es el momento clave a la hora de empezar con buen pie la elaboración de un gran vino. Hay que saber acertar el inicio de vendimia, hay que saber acertar con la gestión del viñedo para que esa uva llegue en plena maduración, en plena calidad en su momento de vendimia. Nuestros padres, nuestros abuelos, siempre han cultivado las mejores uvas, las mejores viñas, siempre estaban en los terrenos pobres. Y eso no es una característica de Rioja Alavesa, eso es una característica del mundo entero. Se sabe que las mejores uvas, los mejores vinos, salen de los suelos más sufridos. Aquí en Rioja Alavesa, si algo es un suelo agreste, duro, poco fértil, incluso hasta desagradecido, podríamos decir, ¿no? Pero es el mejor sitio, es el suelo ideal para cultivos de supervivencia, como es el olivo, como es el viñedo, como es el almendro, ¿no? Ahí es donde salen los grandes vinos. Y bueno, eso podemos verlo también dentro de esta propia denominación, ¿no? Desde que se empiezan a hacer plantaciones de viñedos en zonas donde los suelos no cumplen esa característica. Y claro, las diferencias en calidad, en contenido, en profundidad de los vinos cambian de forma radical, ¿no? Pero si algo, a pesar del suelo, que es un suelo árido, a pesar del suelo, si de algo podemos hablar de la viña es que es una planta súper agradecida, súper agradecida. Contra más la mimas, más la cuidas, mejor te lo devuelve. Y eso sucede en la viña y en el olivo. Eso es una cosa clara y nosotros lo vivimos diario. Bueno, la clave es acertar y elegir bien el producto, ¿no? De un vino, el 95% está hecho en el campo. Nuestra gran joya, nuestro gran potencial es el viñedo que tenemos, ¿no? Una vez que esa uva llega a nuestra bodega, diferenciando cuál va a ser el destino de ese vino, va a tener un proceso, va a tener incluso una tipología de vendimia, ¿no? Una vendimia más genérica, más a granel o más seleccionada en remolques más pequeños o en cajas para vinos más especiales y parcelarios, ¿no? Una vez que ya tenemos la uva en nuestra bodega, primero ya nos quitamos mucha tensión,
porque ya la tenemos bajo techo, ¿no? Y a partir de ahora ya empieza el trabajo en la bodega, que consiste en seguir la fermentación de los vinos, seguir la fermentación de la uva, la transformación del azúcar en alcohol, y eso es a base de un continuo control, ser exigentes sobre todo con la limpieza y también, pues bueno, ser escrupulosos a la hora de que las temperaturas tengan un control y un ajuste en función del destino que quieras dedicar a esa uva y ese vino. Ese es un poco el proceso que tiene la uva. Es la fermentación más importante que tienen los vinos, esa transformación de azúcar a alcohol. A partir de ahí ya empiezan un montón de derivadas, si va a ser vino joven, si va a ser vino para criar, si va a ser un vino que ha envejecido. Ya entran un montón y sin fin de oportunidades y caminos diferentes. Producto, respeto y luego poner todo tu afán y toda ilusión en hacer un gran vino, ¿no? Es la base de que tener un buen resultado. Nosotros particularmente no somos amigos de intervenir. Intervenimos y trabajamos mucho el viñedo. El viñedo sí que lo trabajamos, lo conducimos para conseguir el fruto que queremos, ¿no? Siempre que la planta tenga esa posibilidad de darte un fruto agradecido, es decir, no forzar a la planta, no explotar a la planta, sino que la planta te ajuste a lo que puede darte. Y con ese gran fruto, luego es dejarlo hacer, no hay que intervenir. Muchas veces en las bodegas, contra más intervienes, más te equivocas. Con una gran uva, casi el vino se hace solo. Ahí fermentaba la uva, se pisaba y luego el vino se bajaba hacia los iba filtrándose, ¿no? Filtrando, ya una vez terminada la fermentación, se bajaba a los calos a los depósitos de abajo. Esa es un poco la historia de todo eso. Bodegas familiares, pues 2 lagos, familias grandes igual tenían 3 o 4, la mayoría 1, se compartían bodegas. Hay veces que la gente te dice, ¿tú trabajas en las viñas? Yo no trabajo en las viñas, yo vivo en las viñas. Es decir, que para nosotros el mundo del vino, y es una suerte, es un privilegio, del cual somos plenamente conscientes de haber nacido y vivido en esta tierra, el mundo del vino no es un trabajo, es una forma de vida. Es una forma de vida. Y eso se ve desde que empiezas a andar. Yo me acuerdo de aprender a andar pisando las uvas con mi abuelo en la bodega antigua, de correr jugando cuando mis padres estaban espergurando y desnitando entre las cepas. Eso es nuestra forma, cómo hemos crecido, cómo nos hemos hecho, ¿no? Y eso es una constante. Para nosotros el concepto tiempo en el mundo del vino tiene una trascendencia diferente, ¿no? O muchas veces, como
Una anécdota de mi hijo en la ikastola. ¿Tu padre en qué trabaja? Mi aita no trabaja, mi padre hace vinos. Esa es la forma de entender nuestra forma de trabajar y de vivir, ¿no? Todo gira alrededor del vino y de la viña.